le puse por título a la reflexión de hoy, Jesús, amigo de pecadores. Y es porque Dios comenzó a inquietar mi corazón con el tema de esta mañana a través de una canción que tiene este título por nombre, Jesus, Friend of Sinners, de la banda Casting Crowns. La buscan después en sus casas. Y me sé esta canción hace mucho tiempo, pero en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, ha sido aún más pertinente. Y esta canción hace unos planteamientos bien serios y bien retantes, donde señala la actitud de nosotros como cristianos a la hora de alcanzar almas perdidas. Y me encantó la última oración que hizo Daisy en el devocional, porque es literalmente un puente para conectar el mensaje que Dios me ha dado esta mañana para compartir con ustedes. Y muy pocas veces, seguimos el ejemplo de Jesús en ser amigo de pecadores. Y si uno para un momento a pensar hoy día cómo la iglesia hace evangelismo, encuentras 3 estrategias bastante generales, ¿verdad? Puede ser que se me estén escapando algunas, pero son las que más vemos por ahí. La primera estrategia yo le llamé el cristianismo sin Biblia, donde el mensaje es: ven al Señor y todo va a estar bien, tendrás bendición, serás próspero, pide y Él hará, declara con tu boca y los cielos serán abiertos, ¿verdad? Y este tipo de pensamiento próspero, que prometen una vida de placer y sin problemas. Así que a la vez que el cristiano ha adoptado esta doctrina, enfrenta alguna dificultad en su vida, pero es que Dios me falló y ya nunca más volvemos a la iglesia. Un segundo estilo de evangelismo que vemos hoy día le llamé el cristianismo pro-infierno, porque parece que quiere llenar más el infierno que el cielo. Arrepiéntete, hijo del diablo, que caiga cielo, que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Y te redarguya. Y son así bien dramáticos, bien radicales. Y por último, tenemos el cristianismo a través del servicio. Y hemos sido bendecidos de ser parte de este cristianismo en la Catacumba y estoy muy feliz de ser parte de este cuerpo. Y este tipo de evangelismo, ¿verdad?, entiende el tiempo en el que está viviendo y atiende la necesidad del individuo. Y con amor y con compasión se le disciplina. Siendo este último el más apropiado, pero el menos que vemos por ahí. Entonces ahora preguntémonos cómo el mundo ve la iglesia, cómo la gente de afuera nos ve a nosotros la iglesia. Y cuando tú le preguntas a una persona qué tú crees de la iglesia, es que ellos le dicen que no a todo, ¿verdad? Y ven todas las cosas por las que a las que la iglesia le dice que no. No se puede ser homosexual, no se puede convivir, no se puede abortar, no se puede salir a janguear y pasarla bien loco, etcétera, etcétera. Y piensan en todas las restricciones que nos impone el ser creyentes en nuestra vida, según es vista por el mundo. Y sí, son instrucciones y son limitaciones reales, importantes, que no podemos negociar con nadie para poder mantener la pureza del evangelio. Pero lo que el mundo no sabe es que hay tantas más bendiciones que nos ofrece el evangelio. Tanta más libertad nos es dada cuando conocemos la verdad del evangelio y cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida. Dejamos de ser esclavos de nuestros cuerpos y de nuestros pensamientos. Tenemos clara cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos el mejor acompañante de vida que podríamos tener, que es el Espíritu Santo. Ganamos propósito, ganamos sentido. Aprendemos a amar más profundamente, a cuidar de otros. Dios nos bendice con paz, con consuelo, con sabiduría, con esperanza. Es tanto más lo que ganamos que lo que perdemos cuando llegamos a los pies de Jesús. Es tanto más. ¿Y por qué no es este nuestro mensaje? Nuestro mensaje y nuestra actitud hacia las almas perdidas muchas veces es: eso está mal, estás perdido, eso no se puede hacer. Ay, Dios mío, qué aberración, arrepiéntete. E inconscientemente dibujamos una línea que nos separa del mundo y nos negamos a cruzarla. Nos negamos nosotros a pasar al otro lado y dejar que la gente pase al lado de nosotros. Entonces veamos en la Biblia que se usa esta expresión de Jesús, amigo de pecadores, pero no se usa con el tono más positivo en lo absoluto. Era un insulto a Jesús decirle que era amigo de pecadores. Esa era la intención de la gente que se lo decía. En Mateo 11, Jesús está hablando de cómo Juan, ¿verdad?, fue quien vino a preparar el camino para que el Hijo del Hombre viniese a establecer su reino en la tierra. Y que a Juan lo criticaban por siempre estar apartado, ayunando y buscando de Dios. Y entonces en Mateo 11, 19 dicen: el Hijo del Hombre
Por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Jesús se rodeaba de publicanos, de prostitutas y de cualquier otro tipo de pecadores que hubiese en ese tiempo. Un poquito antes en Mateo 9, del 10 al 13, dice, más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Así que, por lo que acabamos de leer, ¿con quién se sentaría Jesús a comer hoy día? ¿Con quién se sentaría? ¿Con el corrupto? ¿Con el pillo? ¿Con el maltratante? ¿Con el vanidoso? ¿Con el narcisista? ¿Con el alcohólico? ¿Con el drogadicto? ¿Con el mentiroso? ¿Con el que busca vivir de placer en placer? ¿Con el promiscuo y con cualquier otro pecador que veamos en el mundo de hoy día? Y me encanta cómo en la Biblia la figura de los fariseos la podemos usar para evaluar nuestro comportamiento. Cuando alcanzamos algún grado de madurez en nuestra fe, pero nos aislamos del mundo. Y como dice el versículo 13 que acabamos de leer, nos convertimos en los que se creen justos. Y lo que muchas veces no entendemos es que el hecho de que Jesús fuera amigo de pecadores no implica en lo absoluto que Él apruebe sus malas obras. Tampoco significa que a Él no le importe lo que hacen los pecadores. Claro que le importa lo que hacen los pecadores. Él murió por lo que hacían los pecadores. Y Jesús quiere estar cerca de las personas. Jesús quiere conocerlas y ofrecerles libertad. Así que nuestra soberbia, el juzgar a los demás mientras me creo justo y libre de pecado delante del Señor, automáticamente me convierten en fariseo. Cuando miramos con desprecio a alguien por su apariencia, me convierto en un fariseo. Cuando justificamos las condiciones de vida de una persona por sus malas decisiones, me convierto en un fariseo. Y es muy, muy triste la realidad de que entre nosotros habemos unos cuantos fariseos. Y los cristianos de hoy los invito a que se hagan esta pregunta. ¿Tenemos este tipo de amistades que tuvo Jesús? ¿Me junto yo con personas que sean tan puras y perfectas como yo? ¿O es mi corazón como el de Cristo y el Espíritu Santo me impulsa a querer juntarme con los que más alejados están de Dios? Y nos encanta usar el dicho de mira con quién andas y te diré quién eres. Nos encanta ese dicho y los papás les encanta ese dicho también. Pero acabamos de ver que esto no es bíblico. ¿Con quién andaba Jesús? Con publicanos y pecadores. ¿Y quién era Jesús? El Redentor. Así que a través del Espíritu Santo podemos entablar este tipo de relaciones. Entonces nosotros creamos esta falsa idea de que la iglesia es esta comunidad exclusiva donde hay que cumplir con unos requisitos para poder ser parte. La iglesia, ¿verdad? Siempre estamos bien, en victoria, no sufrimos. Y como todo el mundo se ve tan bien y tan contento todo el tiempo, pues aunque yo me siento un poco mal o tenga dificultades, pues me mantengo en silencio y mantengo las apariencias de que estoy bien. Y si esto es correcto, pues Pablo era un papelón, porque él siempre fue súper transparente acerca de todas sus dificultades y sus momentos de dolor. Él incluso escribió del aguijón, de lo difícil que se le hacía luchar, ¿verdad? Y mantener el dominio sobre el pecado. Y es cuando reconocemos nuestra humanidad dentro de la iglesia que realmente podemos extender los brazos a la humanidad que se encuentra perdida. Y la canción que les mencioné, ¿verdad?, que me inspiró este mensaje, tiene una frase que dice, cortamos gente en tu nombre, pero la espada nunca fue nuestra para blandir. Y cuando escucho esto, ¿verdad?, cortamos gente en tu nombre, o sea, eliminamos gente en tu nombre,
pero la espada nunca fue nuestra para blandir. Y cuando escucho esto, rápido pienso en los amigos de Job, quienes comenzaron a juzgar y a justificar las dificultades de Job por su pecado, por un supuesto pecado que Job había hecho. Ellos, en vez de consolar a Job, querían ser abogados de Dios, tomando el lugar que le corresponde al mediador, olvidando que eran meros instrumentos. Así que tenemos que tener muy, muy claro que cuando Jesús nos llama a llevar el Evangelio, nos llama a llevar el Evangelio. No nos llama a jugar de mediador en lo absoluto. Esa posición solamente le pertenece a Jesús. Y a mí lo que me mueve el corazón es que si Cristo, siendo Dios encarnado, le prestó tanta atención y cuidado a los más despreciados por la sociedad, al punto de que murió por ellos, y no lo dejó ahí, sino que resucitó para limpiarlos del pecado, y a través del Espíritu Santo nos da la capacidad de vivir en santidad en este mundo. ¿Quién rayos soy yo para decirle a la gente que no me puedo juntar con ellos por lo que hacen? Y muchas veces adoptamos el pensamiento de, ay, ese muchachito debería enderezar sus caminos a ver si viene a la iglesia. Mal, eso está tan mal. Lo correcto sería, vamos a traer a toda esa gente de caminos torcidos y confundidos a la iglesia y vamos a enseñarles la verdad para que encuentren dirección. Así que tenemos que dar varios pasos hacia atrás y autoexaminarnos como individuos cristianos y como iglesia para ver en qué parte del camino fue que nos perdimos y por qué se nos hace tan difícil seguir este ejemplo de Jesús de ser amigo de pecadores. Y hay 2 requisitos para ser partícipes de la gracia de Dios y recibir salvación. El primero es ser pecador. Felicidades, todos ya cumplen con ese requisito. Y el segundo requisito es arrepentirte y humillarte delante de Dios. Y para poder impulsar a los individuos a tomar acción en este segundo punto, tenemos que entender el tiempo en el que estamos viviendo. Vivimos en la era postcristiana, así se conoce el tiempo en el que estamos viviendo, donde lo espiritual es completamente ridiculizado. Un tiempo donde el fin de todo es alcanzar la felicidad de la manera que sea, no importa el efecto que eso pueda tener en la gente que me rodea. Donde buscamos vivir de placer en placer. Donde todo el mundo está en todo el derecho de formar su propia opinión y vivir por ella. Y si en algún momento tú piensas diferente o cuestionas algunos de sus postulados, automáticamente estás llevando un mensaje de odio. Un tiempo donde el discurso unilateral ha sido tan mal utilizado para engañar, manipular y confundir a las masas que ha perdido la credibilidad por completo. Donde la información está más accesible que nunca. Y hay demasiadas fuentes distintas de información donde puedo encontrar cualquier tipo de argumento que apoyen la cosmovisión que yo haya escogido para mi vida. Es un tiempo donde todo el mundo tiene la razón, no hay una verdad concreta, todo es relativo, tú allá, yo acá, en tu burbuja, con tus morales y principios, y tú vives por eso y sé feliz, y yo acá. Así que el mundo necesita desesperadamente de cristianos que estén listos para sentarse a conversar y contestar preguntas de manera inteligente, gentil y con amor, como se nos instruye en 1 de Pedro 3:15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Así que cuando nos negamos a contestar o contestamos por salir del paso o contestamos de manera inadecuada, el individuo está a unos cuantos clics, ¿verdad? A unos cuantos clics de buscar sus argumentos y de construir su propia opinión, correcta o no, y va a vivir por ella. Así que me pregunto, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué no estamos haciendo este approach? ¿Por qué no estamos llegando a la vida de estas personas?
¿verdad? Encontré 6 puntos que más o menos resumen por qué estamos donde estamos y por qué tenemos esta condición. El primero es que perdemos de vista cuál es nuestra condición. Génesis 1:27, todos se lo saben, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Las personas del mundo, el más pecador, tiene la misma imagen de Dios que tenemos tú y que tengo yo. ¿Qué tengo yo de especial entonces? Pues que soy un pecador redimido. Y sí, somos redimidos, pero esa redención no me la gané yo por mi fuerza o por mis capacidades o porque era de los pecadores menos malos y la gracia pues alcanzaba para ese pecado, ¿verdad? Ese pecado sí lo podía cubrir. No, ese no es el caso en lo absoluto. Y si tenemos que volver atrás y a tomar leche en vez de comer viandas, lo hacemos. Porque tenemos que ser capaces de autodisciplinarnos como iglesia. A los discípulos se les dio la comisión de llevar el evangelio. ¿A quién se le dio la comisión de llevar el evangelio? A los discípulos. Y recordemos, hace exactamente un mes, el 13 de agosto, nuestro hermano Nelson nos dio un estudio de las bienaventuranzas que Jesús dio en el Sermón del Monte. No son bonos de Navidad, ni son regalos así porque sí, sino que son una recompensa para las personas que adoptan el carácter de discípulo de Cristo. Y para que logremos ser amigos de pecadores como lo fue Jesús, hay al menos 3 de los principios de justicia que debemos seguir. Los debemos seguir todos, definitivamente. Pero hay 3 que nos ayudan y nos dan las herramientas para que podamos ser como Jesús lo fue, amigo de pecadores. Y el primero es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que estuvimos en el estudio sabemos que no estamos hablando de pobreza literal, no estamos hablando de pobreza monetaria. Estamos hablando de que debemos reconocer nuestra condición de estar en bancarrota con Dios. Yo le debo todo a Él y no tengo cómo dárselo. Necesito constantemente de la obra redentora de Cristo en mi vida y de verdad reconocer que soy un mero pecador. La segunda bienaventuranza que nos puede ayudar y que definitivamente nos ayuda a poder alcanzar esa alma es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y no es llorar por tristeza, por las dificultades de la vida, es llorar porque reconozco mi condición de pecador y me lamento por mi condición de pecador. Y no solo lloro por mi condición, sino que lloro por las cosas que afligen el corazón de Dios. Y definitivamente las almas perdidas afligen el corazón de Dios. Que las veamos como Dios los ve, su criatura en extrema necesidad de rescate. Y por último, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús vino a rescatar al leproso, al cojo, al mentiroso, al ladrón, al egoísta, al opresor. Ese somos tú y esa soy yo. Jesús murió por pecadores tal como tú y como yo. Y es mostrar a otros, ¿verdad? Es ser capaz de mostrar a otros la misma compasión que Jesús me mostró a mí. Así que siendo nuestro primer punto, la falta de reconocer nuestra condición, lo que nos limita de poder llegar a estas almas perdidas con eficiencia, vamos al segundo punto. Y es que esperamos a que nos sea conveniente. Y hace un par de tiempo que tuve la oportunidad de ver con ustedes, hablé esto. Y nosotros somos parte de esta cultura tanto como lo es el mundo. Y los pensamientos y las ideas y todo, por más que queramos, como quiera, nos afecta. Así que nosotros también tenemos la mala manía de buscar la gratificación instantánea, donde el compromiso va sujeto a la conveniencia. Si deja de ser conveniente, pues hasta ahí llegó el compromiso. Y eso es completamente contrario a la definición de compromiso. Segunda de Timoteo 2:15 dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad. Somos ordenados a esforzarnos y a procurar con diligencia. En inglés dice study, que somos llamados a estudiar y a esforzarnos. Y muy pocos de nosotros somos cristianos esforzados, porque carecemos de ese sentido de urgencia. Y resulta que mientras menos conveniente nos es
porque más necesidad hay. No podemos esperar a que nos sea conveniente y a que las condiciones sean adecuadas y perfectas para llevar el mensaje. Estaba leyendo un libro y contaban el testimonio de este pastor, se llama William Sangster. Fue un pastor en Londres por 16 años durante el tiempo de los bombardeos civiles a Inglaterra por parte de los nazis. En ese tiempo había demasiada hostilidad y peligro. Así que Dios comenzó a levantar diferentes voces a través de toda Inglaterra para llevar su mensaje de esperanza y consuelo. Y levantó a este pastor, a Sangster. En aproximadamente 2 meses, su congregación pasó de tener 300 miembros a 3,000 miembros. En 2 meses. Sangster instaló una alarma en su púlpito, que se activaba cuando comenzaban los bombardeos. A la vez que se registraba movimiento sísmico por algún bombardeo, se activaba la alarma. Así que toda la congregación corrían a los bunkers y continuaban el servicio en el búnker. Las condiciones de esta gente eran de todo menos favorables para la expansión del evangelio. Y entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Verdad? El libro dice que apelando a la raíz y el fundamento de nuestra doctrina y de nuestra salvación, que es la resurrección de Jesús entre los muertos. Sangster incluía el mensaje de la resurrección en todas sus prédicas. Y es en la resurrección de Cristo donde encontramos nuestra nueva imagen, donde somos hechos nueva criatura y es la fuente de esperanza eterna. Y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Por qué no somos eficientes alcanzando estas almas perdidas? Porque tenemos falta de convicción. El hablar de la resurrección entre nosotros es como un evento bien especial, ¿verdad? El mismo libro decía que era como el Super Bowl de los cristianos. Es el único evento donde sabes, y tú ni sabes quién juega en el Super Bowl, no sabes quiénes son los equipos, no tienes idea, pero ahí estás tú. Y muchas veces no sabemos nada de la resurrección, no entendemos cómo funciona, pero pues aquí estamos y hablamos de eso. Y eso, ¿verdad? El día de resurrección se llena la iglesia y es ese evento majestuoso. Pero ¿qué significa la resurrección? ¿Y por qué muy pocas veces lo escuchamos hablar? Muy poco en la iglesia y mucho menos afuera. ¿Por qué? Por nuestra falta de incredulidad. Porque qué milagro más maravilloso que resucitar de entre los muertos. Y si la gente te pregunta a ti sobre tu fe en la resurrección, ¿sabes cómo contestar? Hay que ser obreros esforzados. Y tenemos que estudiar y tenemos que construir pensamientos racionales con base bíblica para que seamos capaces de hablar con confianza y con total convicción de la resurrección de Cristo. Imagínense un momento lo que significó ese evento en ese momento en particular. El viernes, ¿verdad? Cuando se llevaron preso a Jesús, todos los discípulos desaparecieron. Todos huyeron atemorizados. No se querían ir enredados con Jesús también. Varios días después, vemos a estos mismos discípulos dispuestos a ser ridiculizados, encarcelados, torturados y hasta matados por lo que habían visto. Y así de radical debe ser la obra de la resurrección en nuestra vida. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Sin resurrección no habría cristianismo. La resurrección demuestra, ¿verdad?, que Dios está envuelto en el negocio de los comebacks, ¿verdad?, de los great comebacks y de las nuevas oportunidades y de los nuevos comienzos. Nuestro cuarto punto, ¿por qué no podemos ser eficientes? Es porque vivimos un cristianismo sin Biblia. Dejamos de ser efectivos compartiendo el evangelio porque no tenemos idea qué es el evangelio, porque no conocemos la Biblia. Tratar de ser un cristiano sin la Biblia es como querer ser médico con un diploma de high school. Primero, que es imposible, y segundo, que si tratas vas a lastimar un chorro de gente. Te vas a llevar mucha gente enredada. Y muchos de nosotros, los cristianos modernos, tratamos de ser cristianos sin Biblia. Y somos bíblicamente analfabetas. Lo que sabemos de la Biblia son los 2 o 3 versículos que se comparten domingo a domingo, si es que se comparten versículos en la predicación, y ni nos acordamos de los versículos, ni nos acordamos de qué se habló, y ya, fue como que nos entró por aquí, nos salió por allá, y eso es todo lo de Biblia que tenemos en toda la semana.
Sin Biblia no podemos conocer nuestra doctrina. Y cuando no conocemos nuestra doctrina, no tenemos contestaciones para las dificultades que se nos imponen, ¿verdad?, que ocurren en nuestra vida. Lo que ha causado que perdamos la retención de los mismos miembros de la iglesia y contribuimos a la perdición de almas por nuestra mediocridad, por no conocer la Biblia y estar listos para brindar respuestas. Y como no leemos la Biblia, no conocemos a Dios, que es mi quinto punto. No podemos llevar el Evangelio de Dios porque no conocemos a Dios. En la Biblia vemos cómo es el Espíritu Santo, es quien ministra a través de nosotros. Y estuvimos estudiando con los jóvenes, acabamos la serie este viernes, estábamos hablando de los dones del Espíritu y que es Él quien distribuye la manifestación de los dones del servicio y del trabajo con el fin de edificar la iglesia. Todos decimos amén a esto. Y queremos que el Espíritu Santo nos llene y nos capacite, pero ¿cuán real es para nosotros el Espíritu Santo en nuestro día a día? A veces actuamos como si fuese un poder que se manifiesta los domingos y ya. Algo así como el Force de Star Wars, que solo algunas personas lo tienen, que es exclusivo y es un poder superior. Y estoy hablando por mí, por Fabiola. A veces cuando oro al Señor y le digo, Señor, derrama tu espíritu sobre mí, literalmente lo que me estoy imaginando es como una manifestación ahí de un poder, porque tengo una idea errónea de lo que es el Espíritu Santo. Se nos hace bien difícil ser amigos de pecadores porque ni siquiera conocemos el Espíritu Santo. Y creemos en la doctrina de la Trinidad, por lo menos eso creemos. Pero no paramos a estudiarla y sí, es complicada, es enredada, ¿qué es eso de que 3 en 1? No entiendo. Pero pues por eso somos llamados a esforzarnos. Por eso somos llamados a esforzarnos. Y actuamos como si el Espíritu Santo fuese el superpoder de Jesús. Y olvidamos que es el Espíritu Santo la tercera persona divina en la Trinidad. Hice este ejercicio el otro día y espero que les ayude a ustedes tanto como me ayudó a mí. Vamos a 2 Corintios 13:14. Le voy a dar break para que lo busquen. 2 Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué nos dice? La gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Entonces se nos hace fácil entender qué significa la gracia de Jesús, porque vemos la figura de Jesús en la Biblia, vemos lo que hizo, ¿verdad? Él atendía la necesidad de la gente, Él extendía su brazo. También se nos hace fácil entender el amor de Dios, el amor de Padre, ¿verdad? Es esa persona que nos dirige, que nos guía, que nos disciplina. Entonces, la comunión del Espíritu, ¿qué significa la palabra comunión? Y me puse a buscar y es traducida a la palabra koinonía. Y koinonía significa compañerismo, tener un socio o beneficio, ¿verdad? Y se usa la palabra koinonía para representar esa relación de socios, ¿verdad? Cuando hay 2 personas que están trabajando juntas en un negocio, pues tienen una relación de socios. Y esa es la relación que nos ofrece el Espíritu Santo a nosotros. Pablo despide en esta carta con el compañerismo, la asociación y el beneficio del Espíritu Santo, que es la tercera persona divina de la Trinidad que nos ofrece ser nuestro socio. Es como si fuese nuestro socio en este negocio de la vida, donde es el Espíritu Santo quien pone todo el capital para que nosotros podamos emprender en esta vida. Entonces, ¿estamos viendo al Espíritu Santo como nuestro socio de vida o tenemos una idea nublada de que es un poder místico o algo así? En el retiro virtual de las catacumbas que tuvimos hace unas cuantas semanas, Alex San Pedro compartió un pensamiento que se ha quedado conmigo desde entonces. Y es que en nuestra cultura debemos anhelar que el Espíritu Santo tome el acento puertorriqueño. Para que podamos ser partícipes de esto, tenemos que entender nuestra cultura y sus necesidades, pero aún más tenemos que conocer al Espíritu Santo. Y esto nos lleva a nuestro último punto, que es que no podemos pretender llevar el Evangelio con un acento puertorriqueño si no entendemos lo que se nos demanda
en nuestra cultura y vivimos en aislamiento social. Nuestro sexto punto es que sí, que la iglesia está viviendo o ha vivido en aislamiento social. Muchos cristianos vivimos aislados del mundo y de nuestra cultura, lo que nos hace completamente inefectivos cuando queremos conectar con la gente. Mientras más nos aislamos, más irrelevantes nos tornamos. Cuando tomamos los versículos de que no te conformes en este mundo y los radicalizamos, nos volvemos irrelevantes en la sociedad. No debemos parecernos al mundo definitivamente, pero el mundo es a donde Dios nos ha llamado a llevar su evangelio. Y veamos cómo en la Biblia Jesús estaba cerca de los pecadores y comía con ellos, iba a sus casas. Algunos de los ejemplos son la mujer del pozo. Ella tomó medidas extremas para mantenerse alejada de la gente. Ella vivía en pecado y si se mantenía alejada de la gente era porque probablemente la juzgaban. Y dice la Biblia que a la hora sexta fue que ella salió a buscar el agua en el pozo. Y eso es la hora donde el sol está encima, donde el sol más fuerte estaba. Así que probablemente en el pozo no había nadie en ese momento. Así que ella estaba yendo a estas medidas extremas para mantenerse alejada de la gente. Y ahí estaba Jesús, bebiendo agua con una mujer completamente rechazada por la sociedad, con una vida que perseveraba en el pecado. Él se sienta con ella y le pide agua y con amor le da el mensaje de libertad. Jesús sabe todos los trapos sucios de esa mujer y como quiera le invita a recibir. ¿Y cuál fue la respuesta de la mujer? Ella dice la Biblia que ella dejó su cántaro y salió corriendo a donde la gente de la que se ha estado tratando de mantener lejos para contarle lo que había ocurrido con Jesús. Miren la libertad que en un instante esta mujer pudo experimentar al encontrarse con el Redentor. Otro ejemplo que podemos ver es Zaqueo, cobrador de impuestos, extorsionaba a los de su propio pueblo. A Jesús no le importó lo que tenía que decir la gente en lo absoluto. Él entró a la casa del pecador a comer con él. Y dice la Biblia que en ese momento la salvación entró a esa casa. El último ejemplo que tengo es la mujer adúltera a quien querían apedrear. Si Jesús decía no la apedreen, quedaría como blasfemo ante la ley de Moisés. Así que se metería en un lío. Si decía apedreen a esta mujer, vendría el imperio romano y se lo llevaría enredado porque esa decisión solamente la podían tomar los jueces. Los jueces podían tomar decisiones como esa. Así que Jesús decide mostrarse como el amigo compasivo. Y dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y si el evangelio se trata de ser justo, tendríamos que ser apedreados todos. El único que podría apedrearla no lo hizo. ¿Y de dónde entonces nosotros nos sacamos la idea de que tenemos este derecho? Tenemos que procurar entender dónde estamos y cómo podemos conectar con la gente, como lo hacía Jesús. Y ya para concluir, recordemos la parábola del hijo pródigo. Me encanta esta parábola porque nos aplica en dos momentos de nuestra vida. Cuando estamos lejos de Dios y cuando estamos maduros en nuestra fe. Somos bien rápidos en identificar todos los hijos pródigos que vemos por ahí. Se nos hace bien fácil identificarlos y los vemos claritos. Mira, ese es un hijo pródigo. La gente perdida en los placeres del mundo o lo que sea. Pero esa parábola imparte corrección a dos personas. Al hijo pródigo y al hijo que permaneció. Y muchas veces somos nosotros este segundo hijo. ¿Cómo va a ser que le están haciendo un banquete a este pedazo de pecador? Mientras es Jesús quien está ahí sirviéndole el banquete. Y cuando Jesús nos compara a nosotros los cristianos con las ovejas, no es un cumplido en lo absoluto. Las ovejas son de los animales más torpes que existen y que más dirección necesitan. Por eso necesitamos ser constantemente cuidados y corregidos por Jesús. Entonces, ¿por qué cuando vamos a hablar de los problemas de nuestro tiempo, parece que estamos detonando una bomba en vez de estar administrando el antídoto? Y nos vamos bien rampage, ¿verdad? Adoptamos este comportamiento rampage y vamos completamente contrario a lo que dice 1 de Pedro 3:15. Y actuamos a la defensiva. Y cuando hablamos con alguien acerca del evangelio y estamos así en ese flow rampage, en vez de un cristianismo compasivo, perdemos a la gente.
Y yo tengo que dar tantas gracias a Dios por la vida de Wilber. Yo doy tantas gracias a Dios por Wilber, porque hace un año, ¿verdad? Tuve momentos muy difíciles en mi vida. Destruí todas mis relaciones con mis papás, con mi hermano, con mi familia. Y estaba lejos, estaba en mis esquinas oscuras. Y Jesús usó a Wilbert para traerme de vuelta a los brazos del Maestro. Wilbert nunca me señaló, nunca dijo nada negativo contra mí. Wilbert extendió sus brazos y yo pude ver al Jesús consolador a través de Wilbert. Así que doy gracias a Dios por la vida de Wilbert. Te amo. Y otra cosa que debemos aprender a hacer es callar y escuchar. Y un diálogo de fe siempre debe empezar, en este tiempo, un diálogo de fe siempre debe empezar con la perspectiva de la otra persona. Siempre. Porque vivimos en una era postcristiana. Si arrancamos nuestra conversación citando la Biblia, al instante vamos a perder el interés del individuo. Y esa es muchas veces nuestra estrategia. ¿Por qué? Por los puntos que mencioné antes. Porque sabemos just enough de la Biblia como para tirar un par de argumentos fáciles y dejarlo ahí. Y tememos no tener respuestas cuando se nos hagan preguntas de verdad. Y puede parecer contradictorio, pero escuchar debe ser perfeccionado como una destreza esencial para poder compartir el Evangelio en este tiempo. Muchas veces nos cohibimos de llevar el Evangelio hasta por nuestras propias dudas. Cuando ustedes se cohíban de llevar el Evangelio por sus propias dudas, les invito a que vayan a Mateo 28, del 16 al 20, lo voy a leer. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús le había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús no dijo: todo el que esté 100% seguro y tenga todo el conocimiento teológico, pues vayan a ser discípulos. No, todos allí, hasta los que tenían dudas, fueron llamados a ser discípulos. Así que recordemos que la iglesia no es perfecta y tampoco está diseñada para hacerlo. Es el cuerpo de Cristo, formado de pecadores redimidos, donde muchas veces tenemos que ir por procesos de autocorrección. Que seamos capaces de entender que estar cerca del pecador no implica apoyar su pecado o restarle importancia a su pecado, sino acogerlo para que Cristo lo redima. No seamos impedimento entre el mundo y Cristo. Debemos estar conscientes de los tiempos en los que estamos viviendo y lo que la cultura demanda de nuestra fe. Y de acuerdo a esto, prepararnos para demostrar por qué el cristianismo es creíble y aceptable, digno de nuestra confianza y obediencia, y sobre todo una herramienta para alcanzar la plenitud de nuestra vida. Y nos hemos ido tan lejos. Nos hemos alejado tanto del ejemplo de Jesús. El mundo viene de camino a Jesús, pero se tropiezan con nosotros. Siempre estamos mirando alrededor, pero nunca miramos arriba. Y tenemos este doble estándar de que algunas cosas son permitidas en nosotros, pero en el mundo no. Así que pidámosle al Señor que abra nuestros ojos y nuestros corazones y que podamos ver el mundo que está. El mundo que señalamos, que lo podamos ver, que lo podamos entender y que lo podamos ver como Dios lo ve. Que seamos guiados por misericordia, que actuemos con corazones abiertos y que abramos nuestras puertas y nuestros brazos para recibir a esa gente. Le pidamos a Dios que rompa nuestro corazón, que nos aflija y que nos dé su corazón, que nos aflija por las cosas que afligen su corazón. Que recordemos que somos nosotros los últimos de estos pecadores. Somos igual de pecadores que toda esta gente. Y que dejemos que el recuerdo, ¿verdad?, de la misericordia de Dios nos ayude a reconocer cuál es nuestra condición. Jesús está por las causas perdidas. Jesús está por el rechazado, por el leproso y por el cojo.
Esa es la razón por la que Él vino. Esos éramos tú y esa era yo. Así que por favor, sigamos el ejemplo de Jesús en ser amigos de pecadores. Amén. Dios les bendiga. A este mensaje no hay que añadirle nada. Y si hay que añadirle algo, es en nuestra vida, en nuestra conducta, en la obediencia. Gracias, Fabi. Dios te siga usando. Y permita al Señor que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores y obedientes a su palabra. Para este tiempo, Dios nos ha puesto en este lugar. Para este momento, Dios nos trajo a la vida y nos permitió conocerle. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer como ministerio, como iglesia y como hijos de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que tú has traído a nosotros por medio de la revelación de pasajes que conocemos, pero que muchas veces, Señor, por los prejuicios y los argumentos de nuestra propia mente, le cambiamos la definición y la interpretación. Permite, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos en nosotros, para que separe lo carnal, lo natural y lo espiritual, y nosotros podamos con determinación obedecer tu palabra y ser fieles a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, que así sea, Señor. Aleluya. En esta hora quiero darle dos anuncios. El primero, los anuncios para la semana. Y escuche bien, porque estamos haciendo un cambio en los anuncios de la semana. Martes, culto virtual de oración. A las 7:45 comenzamos a conectarnos. El miércoles, célula texto por texto. A las 7:45. Repito, miércoles, célula texto por texto. La razón por la que hemos hecho este cambio es una razón estratégica, porque el jueves está el debate de los candidatos a la gobernación en Puerto Rico. Y nuestro cuerpo pastoral entiende que es importante que todos estemos informados de quiénes son nuestros candidatos y que muy especialmente le prestemos atención a aquellos que representan nuestros valores y que representan nuestros principios y que vienen al gobierno no para hacer más de lo mismo, sino vienen para enseñar, inculcar y administrar y gobernar desde una perspectiva judio-cristiana como nosotros la conocemos. Así que por esa razón hemos decidido esta semana mover la enseñanza texto por texto para el miércoles. También le recordamos otro anuncio, que este martes 15 comienzan los 40 días de ayuno y oración, los cuales se van a estar llevando a cabo en forma servicarro, así como lo hacemos aquí, en el anexo del parterre, el estacionamiento que está, o el área de estacionamiento que está justo a frente del rompeola. En esa área se va a estar llevando a cabo
los 40 días de ayuno y oración que comienzan este 15 de septiembre y que se extienden hasta el 24 de octubre. El horario va a ser a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. No a las 6 como se acostumbraba, sino a las 7 de la mañana. Y es por una hora, de 7 a 8. Diferentes iglesias, diferentes pastores y ministros estarán participando y nosotros esperamos podernos integrar a este equipo de ministros y de ministerios que van a estar presentes allí. Con el favor del Señor los invitamos a que se levante tempranito y asista a esta convocatoria de oración y esta convocatoria de buscar al Señor juntos. En este momento les recordamos a todos los hermanos, oremos por aquellos que están enfermos. Siempre en el chat hay nuestros hermanos que escriben y documentan y piden oración los unos por los otros. Los invitamos a que no diga que va a orar, sino que ore, que interceda. Hay muchas situaciones, muchas necesidades en medio de la familia. Ahora mismo nuestra hermana Terry continúa hospitalizada y en tratamiento y tenemos varios hermanos también convaleciendo o recuperándose. Continuamos orando por el pastor Rey para que Dios lo siga guardando y bendiciendo y que su sanidad se materialice por completo. Necesitamos que Dios le dé fuerza nueva y que su cuerpo y especialmente su sistema respiratorio se fortalezca para que él pueda volver a funcionar normalmente. Pero igualmente con ello, sabemos que hay otras personas que están pasando por necesidades de salud. Algunos de ellos los conocemos, otros no, pero oramos para que Dios los sane. En este momento, cerramos orando y dando gracias a Dios por este servicio tan especial. Nuestra hermana Daisy nos ministró poderosamente. Nuestra hermana Fabiola nos ministró de parte del Señor. Y nuestros ministros con mucho amor se esfuerzan y trabajan y se preparan para darnos lo mejor y darle lo mejor al Señor. Padre, gracias por este privilegio que nos has dado de estar en tu casa y de tener comunión los unos con los otros. Se cumple tu palabra, porque allí tú envías bendición y vida eterna. Y entendemos que hoy hemos recibido bendición y vida a través de todo lo que se ha traído en este lugar. Tu nombre y tu voluntad se sigan cumpliendo. Y al salir de aquí que vayamos retados y desafiados a obedecer toda la palabra recibida. Llévanos con tu bendición. Permite que los que nos han visto a la distancia también sean bendecidos y ministrados ampliamente y que la palabra corra y fluya a todo lo largo y ancho de las redes, Señor, para que muchas vidas reciban este mensaje. En Cristo Jesús y para la gloria de Cristo Jesús, damos gracias en esta hora por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien decimos amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde y nos veremos en la semana.